Muy buenas tardes, un gusto saludarles como siempre, continuar con el avance de nuestra asignatura. Vamos a repasar lo que hemos visto en la última clase. Ya sabemos que tenemos el tema de la curva del olvido, ¿no? Entonces, por lo cual siempre es necesario repasar. Bien, estamos viendo el funcionamiento de una computadora. Hemos visto que todo comienza desde cuando pulsamos el botón de encendido, ¿no es cierto? Habíamos visto que la corriente eléctrica entra con un voltaje de 220 voltios, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí internamente, habíamos mencionado en la computadora, un transformador, ¿no? También llamado fuente de poder, que su objetivo es transformar este voltaje a menores voltajes, ¿no es cierto? Habíamos visto como el caso de una pila que tiene menos voltaje, ¿no? Aproximadamente 1.5 voltios cada pila, ¿no? Y si lo ponemos de forma serial, entonces se acumula este voltaje, ¿no? De 3 voltios en este caso. Habíamos dicho que el voltaje es como si fuera esta altura del agua, ¿no es cierto? Que tendríamos. Entonces, 220 voltios ya es un voltaje realmente peligroso que puede provocar accidentes fatales, ¿no es cierto? Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con este voltaje como habíamos mencionado, ¿no? Bien, entonces nosotros justamente tenemos contacto, ¿no? Con la parte interna de la computadora que tiene menos voltaje, ¿no? Así como podemos tranquilamente tocar los extremos de una pila y no pasa nada, porque los voltajes son bastante pequeños, ¿no? Sí, con 220 hay problema, ¿no? Habíamos visto que no todo el mundo utiliza 220 voltios, sino que también se utiliza 110 voltios, ¿no? Los que estamos viendo en color rojo, ¿no? Entonces, Norteamérica, ¿no? Que es Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Brasil, y aquí vemos Colombia, Venezuela y Ecuador, 110 voltios, ¿no? Y algunos países aquí de África, ¿no? En Oceanía también tenemos algunos países, y el resto 220 voltios, ¿no? Como es en nuestro caso. Bien, luego hemos hablado sobre el estabilizador, ¿no es cierto? Que justamente su objetivo era precisamente el de estabilizar, ¿no es cierto? Podemos tener ciertos sectores donde este voltaje puede estar subiendo o bajando, y esto puede ser peligroso, ¿no es cierto?, para los aparatos electrónicos que tendríamos. Y este aparato precisamente lo que hace es uniformar, o sea que todo permanezca alrededor de 220, como habíamos dicho, ¿verdad? Y para su protección utilizan lo que representaría estos fusibles, cualquier percance, esto es lo que llega a arruinarse, a quemarse, y bueno, no vamos a tener que sufrir de percance de nuestros aparatos electrónicos, apenas vamos a tener que reemplazar el fusible, ¿no es cierto?, que son costes económicos. ¿Está bien? Entonces, eso con relación al estabilizador. Bien, ahí tenemos la fuente de poder que habíamos mencionado, ¿no? Que justamente uno de los propósitos es el de transformar, ¿no es cierto? Entra con un voltaje de 220 voltios y sale con menos voltaje, ¿no? Lo más usual, 12 voltios es lo que más se utiliza, ¿no? Entonces tenemos ahí los extremos, como habíamos mencionado, ¿no? Las salidas a menos voltaje, ¿no? Entonces estas salidas pueden ser de tipo ID, los antiguos, o bien de tipo SATA, la conexión, ¿no? Ambos con 12 voltios, ¿no? Antiguamente esto se usaba. Bien, esto mencionamos por si alguna vez nos encontramos, ¿no?, con estas máquinas para ver esa diferencia, ¿no? Entonces, por eso que habíamos mencionado que tenemos estos dos tipos de conexiones, de tipo SATA, que es lo moderno, que es este color rojo que le caracteriza, ¿no? Habíamos mencionado que lo que es un disco duro o lo que es un lector de DVD, ¿no es cierto?, requieren de dos cosas. Uno, la llegada de corriente eléctrica, en este caso 12 voltios, que lo conectamos, y también otro cable para lo que es la transferencia de información digital, ¿verdad? Los bits. Entonces, que es como una carretera que a partir ingresa para grabar datos en el disco duro o bien para leer
datos del disco duro, ¿verdad? Entonces el cable rojo nos serviría para aquello. Lo propio pasaría con el lector de DVD, suponiendo que es el lector de DVD, ¿no? Bien, pero antiguamente se tenía lo que eran las conexiones ID, que eran unos cables así de plástico, como está bastante ancho, tiene muchos pines, esto hasta el año 2000, ¿no? Pero desde el año 2000 para adelante tenemos lo que son estas conexiones SATA, ¿no? Entonces, como siempre, la parte eléctrica y la parte para la transferencia de bits, ¿no? Bien, también habías hablado de la tarjeta madre, ¿no? Que es esta placa, es característico, que realmente es el componente electrónico interno más grande que tenemos, y es, como habías dicho, como una madre, ¿no es cierto?, que va cobijando ahí a sus hijos, ¿no? Entonces, como un pollito que abre las alas y ahí está todos los componentes electrónicos, ¿no? Entonces, gracias a la tarjeta madre hay una interacción entre todos estos componentes, ¿no? Entonces, seguramente han tenido la oportunidad en estos días de revisar, ya, si no lo han hecho, hoy vamos ya con carácter obligatorio, ya, para que ya vayan familiarizándose, ¿ya? Entonces, desde ya les digo, hoy es día miércoles, entonces hasta el día viernes, todos de forma obligatoria, por favor van a abrir sus torres. Y si no lo tienen, de su amigo o alguien, ¿ya? Ábranlo para poderse familiarizar, ¿ya? Entonces voy a preguntar de acuerdo al listado, entonces si me cuentan su experiencia, ¿ya? Entonces anótense, por favor. Todos a abrir lo que va a ser la tapa de su computadora, ¿ya? Para que ya vayan perdiendo el miedo, ¿ya? A veces el miedo va en el sentido que uno no sabe cómo funciona, pero ahora que estamos aprendiendo, ya vamos a perder ese temor, ¿ya? Algo también importante es que lo siguiente, no hay que directamente tocar los componentes electrónicos con la mano, ¿no es cierto? Porque podemos tener corriente estática y podemos arruinar, ¿no? Siempre previamente, antes de tocar con la mano, hay que tocar algo metálico, ¿no es cierto? Y descargar. Hay veces, seguramente les ha pasado esa experiencia, que muchas veces tocas a una persona y te tienes corriente. Bueno, sabemos que son electrones, ¿no? Entonces podríamos tener una carga eléctrica en la mano, ¿no? Entonces hay que descargar tocando una parte metálica, ¿no? Hay un peligro que podamos eh, arruinar algunos componentes si es que no tenemos esa descarga, ¿no es cierto? Entonces, esa recomendación. Y les recomiendo también tocarlo una vez que lo apaguen, una vez que le saquen el enchufe, ¿no es cierto? La conexión en la parte trasera, ¿ya? Entonces, o bien pueden apagarlo, sabemos que tenemos esto que estoy mostrando ahí, ¿no es cierto? Apagado y prendido. Entonces, lo mejor es, por cuestión de seguridad, apagarlo, ¿no es cierto? No sobre lo encendido, ¿ya? Entonces, ahí tenemos para prendido y apagado y posteriormente pónganse a ver, ¿no? Entonces, donde tenemos el ventilador, ¿no es cierto? El cooler en inglés, ahí debajo habíamos dicho que siempre está el microprocesador, ¿no es cierto? Siempre, porque vamos a ver que es el componente electrónico que funciona, el que más funciona, ¿no? Y por eso es que se genera tanta calor, ¿no es cierto? Porque al final estamos tratando con electrones, ¿no es cierto? Las operaciones de suma, resta, multiplicación, operaciones eh, lógicas, todo eso es a partir de electrones aquí internamente, ¿no? Aquí lo vamos a estar viendo con calma, pero adelanto, ¿no? Entonces, por eso que requiere de una ventilación constante, ¿no? Entonces ahí lo vamos a tener en el microprocesador. También lo característico es la memoria RAM, que son unas cosas rectangulares, ¿no? Ahí vamos a ver también estas conexiones que hemos estado hablando del SATA, ¿no? Seguramente van a encontrar conectado su disco duro conectado aquí, su lector de DVD, ¿no es cierto? Con estas conexiones, ¿ya? Entonces, por favor, para el día viernes todos. Bien, entonces también habíamos visto que los diferentes nombres de los componentes, ¿no? Ahí tenemos el lector de DVD, el disco duro, que puede estar arriba, puede estar abajo, ¿no es cierto? Que es cuestión de que están atornillados, ¿no es cierto? Para que no se muevan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, estos tienen que estar bastante sujetos, ¿no?
Bien, tenemos la fuente del poder de la que estamos hablando, el microprocesador que le caracteriza que está acompañado del ventilador, la memoria RAM, que son así unas cosas rectangulares. Luego, en algún caso, puede, como no, también que tenga la tarjeta gráfica. Hay veces uno le compra de forma separada para poder potenciar más el tema de los gráficos o el audio, ¿no? Pero también hay tarjetas madres ya integradas que directamente internamente ya tienen esto, ¿no? Por supuesto, no tienen la misma potencia si fuera de forma separada, ¿no? Y bien, todo esto entonces para nosotros la tarjeta madre, ¿no? Luego habíamos visto la diferencia como con la tecnología, siempre y el objetivo es siempre tener la mayor velocidad, ¿no es cierto? Entonces es en ese sentido que lo que habíamos visto que los cables ID antes tenían 133 megabytes por segundo, ¿no? Ahora con la primera versión de SATA, estos colores rojos, se ha obtenido unas velocidades de 150 megabytes segundo, ¿no? Ahora con SATA 2, habíamos mencionado, se ha duplicado y con SATA 3 se ha cuadruplicado. Ya se puede hasta 600 megabytes por segundo, ¿no? Y los pines 7 y antiguamente, imagínense, eran bastante anchos, 40 pins, ¿no? Bien, también habíamos mencionado que hay que tener cuidado de la potencia que tenga nuestra fuente de poder, ¿no? Entonces tienen la información por detrás, en este caso 1200 watts que tendría esto, ¿no? Por lo general 780 watts es con la que nos vende, ¿no? Entonces cuando nosotros compramos una nueva computadora, la torre, directamente viene incorporado ya con una fuente directamente, ¿ya? Entre 780 watts, ¿ya? Entonces, habíamos visto que la potencia es la intensidad por el voltaje, ¿no es cierto? La intensidad se mide en amperios, como saben, y el voltaje, ¿no es cierto? Bueno, en voltios, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos viendo que esto es de 1200 watts, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 100 amperios por 12 voltios, 1200 watts, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que por la cantidad de dispositivos que estén conectados, ¿no es cierto? Ya sea esta salida como IDE o SATA, entonces en realidad hay transferencia de amperaje, ¿no es cierto? Entonces muchas veces se da esa necesidad cuando tendríamos una, dos, tres discos duros que tendríamos que usar, a veces se llena, hay que comprar otro, ¿no es cierto? Entonces cada uno necesita una conexión, ¿no? Entonces, les había contado la experiencia, ¿no? De que me había pasado, de que tenía varios y ya no daba la potencia, ¿verdad? Entonces, un aspecto que hay que tener cuidado, ¿no? Lo mismo con la conexión del lector de DVD. Bien, eso hemos visto la última clase. Ahora vamos a ver lo que corresponde a BIOS, ¿no? Al BIOS. Y seguramente nos estamos preguntando, ¿y qué es el BIOS? Y precisamente es algo del que no mucho se habla, ¿ya? Del que no mucho se conoce, y más que todos los técnicos lo manejan, y esto es por lo que realmente hay veces uno tiene que ir a tocar puertas por la desesperación, porque bueno, no tenemos este dominio de lo que es el BIOS. Pero ahora, por favor, mucha atención, porque realmente este conocimiento nos va a salvar de muchos, muchos apuros, queridos estudiantes. ¿Ya? El BIOS. Entonces, primer paso, encendemos la computadora y llega la corriente eléctrica con 220 voltios, ¿verdad? Se transforma a menores voltajes gracias a la fuente de poder y habíamos dicho que esta electricidad se distribuye a través de la tarjeta madre a los diferentes componentes, ¿no es cierto? Y también las conexiones directas al disco duro y a lo que es el lector de DVD, ¿no es cierto? Entonces, una vez que funciona la parte eléctrica, lo primero, escuchen por favor, lo primero que entra en funcionamiento es el BIOS. Entra corriente eléctrica y lo primero que funciona es el BIOS, ¿ya? ¿Y qué es el BIOS? El BIOS viene precisamente de este acrónimo en inglés que estamos viendo ahí, que significa Sistema Básico de Entrada y Salida, ¿ya? Entonces aquí voy a destacar esta palabra cuando menciono sistema, ¿ya? Es un sistema básico de entrada y salida. Cuando esta palabra es bastante usada en nuestro medio, ¿no? Y bastante. Cuando nos referimos a la palabra sistema, ¿ya? Por cierto, doy una materia también que se llama sistemas de ingeniería, ¿no es cierto?
Es una palabra bastante usada y precisamente cuando nos referimos a sistema, es esto, es un conjunto de partes, ¿ya? Conjunto de partes interrelacionados entre sí, ¿ya? Todos están interrelacionados y que apuntan a un solo objetivo. Eso es un sistema, ¿ya? En este momento la universidad, por ejemplo, es un sistema. ¿Por qué? Conjunto de partes. A ver, creo que está prendido un... Vamos a apagarlo. Van a tener cuidado, ¿ya? De sus micrófonos. Bien, decía. Entonces, la universidad es un sistema. ¿Por qué? Conjunto de partes. ¿Quiénes? Autoridades, docentes, estudiantes administrativos, la parte de infraestructura, la parte del mobiliario, todo ese conjunto es un conjunto de partes. ¿Interrelacionados? Sí. Por ejemplo, en este momento no estamos interrelacionando entre ustedes y mi persona, ¿no? Lo propio entre todos. ¿Y que apunta a un solo objetivo? Sí. Por ejemplo, la formación de profesionales, ¿verdad? Entonces, es un sistema. El país es un sistema, también es, ¿no es cierto? Autoridades, leyes, normas, ciudadanos, tantas cosas y que apuntan a un solo objetivo, sí, eso es un sistema. Entonces, cuando me refiero a BIOS, es un sistema, es un conjunto de partes, ¿ya? Y que tienen un objetivo. Entonces, el BIOS es un sistema que comprende dos cosas. Uno, lo que es el hardware y lo otro, lo que es el software. ¿Ya? Está compuesto de esas dos partes importantes. ¿Ya? Cuando me refiero al hardware, que es la parte física, como ya sabemos, hard significa, sabemos en inglés, la parte dura, ¿no es cierto? Y soft, la parte suave, ¿no es cierto? Hard es precisamente lo que podemos tocar, como por ejemplo aquí, ¿no? Puedo palpar, puedo tocar, y precisamente, ¿qué tengo aquí? Podemos observar que aquí tengo una pila, que es parte justamente de este sistema, y tengo aquí un chip, ¿no es cierto? Y esto es parte del BIOS, ¿ya? Pero no solamente comprende esta parte física, el BIOS, también comprende la parte del software. Esto sí no lo puedo tocar, es un código, es un programa que está almacenado aquí dentro del chip, ¿ya? Entonces lo llamamos el código de ejecución. O sea, todo este conjunto es lo que llamamos el BIOS, o sea, es un sistema, ¿verdad? Porque vemos que tiene varios componentes, ¿no? Hay una interrelación entre ellos y que apunta a un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues precisamente lo que tenemos aquí, que sirve para arrancar una computadora, ¿no? Puede ser una tablet, puede ser un celular, todo aquello, ¿no es cierto?, que hemos conceptualizado como computadora, ¿verdad? Entonces, el BIOS es el primero que se ejecuta, ¿ya? Es lo primero que se ejecuta. ¿Listo? Entonces el BIOS, la parte física, está en la tarjeta madre. Es parte de la tarjeta madre, ¿ya? Entonces ustedes cuando abran su computadora, entonces busquen y que es característico de que van a encontrar esta pila, ¿ya? Estas pilas redondas que se utilizan en algunos relojes que han debido ver, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos esta pila, ¿no es cierto? Y ahí lo van a ver el chip también correspondiente, ¿ya? Eso es el BIOS. Entonces, miren, esto es muy interesante lo que nos menciona aquí. Alguna vez se ha sugerido que bios, ¿no? Vendría del griego bios, que significa vida, ¿no es cierto? De biología, por ejemplo, ¿verdad? Que significa vida. Miren, ¿y por qué? ¿Por qué se le ha dado este nombre? Porque sería el software que daría vida al sistema operativo, ¿no? Precisamente es lo primero que entra en ejecución y es lo que estaría dándole, ¿no es cierto?, vida o movimiento a nuestra computadora, lo primero. Por eso lleva ese bonito nombre de BIOS. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el BIOS, que es un sistema, entonces especialmente comprende tres partes, ¿ya? Tres partes. Uno, lo que es el post. Dos, lo que representa el setup, que en inglés, ¿no es cierto? Tenemos setup, que representa ajustes. Y tres, lo que es el tema del booteo, ¿ya? El boot. ¿Está bien? Bien, iremos por partes. Inicialmente lo que corresponde al post, ¿ya?
Post, cuando mencionamos este término, viene del inglés, ¿no? Como lo tenemos, Power on Self Test, lo que significa prueba automática de encendido, ¿ya? Entonces, dentro del BIOS, lo primero que se ejecuta es el post, ¿ya? Todo esto sabemos que es el BIOS, ¿no es cierto? No hay que, no hay que olvidar, es un sistema. Y dentro del BIOS, entonces lo primero que se ejecuta es el post, ¿ya? ¿Qué es el post? Es un programa, ¿ya? Es un código, es un conjunto de instrucciones que está grabado aquí en el chip, ¿no? En la memoria ROM del sistema BIOS. Mire, ¿para qué? Para verificar el correcto funcionamiento de los diferentes componentes de la PC, ¿ya? Aquí una buena pregunta de examen. ¿Para qué sirve el post? Para verificar el correcto funcionamiento de los diferentes componentes de la PC, ¿no? Ese es el objetivo que tiene, ¿de acuerdo? El post. A ver, veámoslo con calma. Entonces, ya hemos visto qué significa prueba automática de encendido, ¿no? Es lo primero que al encender, ¿no es cierto?, se ejecuta y realiza una verificación si todo está funcionando correctamente, ¿ya? Entonces, es un programa. Entonces, podemos decir, conocemos que el Windows, ¿no es cierto?, Windows, que es el sistema operativo más usado, ¿no es cierto? Entonces, Windows es el programa principal, ¿no es cierto? Es un programa, el programa principal que estaría funcionando dentro de nuestra computadora, ¿verdad? Pero previo a Windows, entonces en realidad lo primero que se ejecuta es el post, ¿ya? Después le pasa el mando a Windows, ¿ya? El post. El post podríamos decir que es el primer sistema operativo, ¿ya? El primer sistema operativo que entra en ejecución y después este segundo sistema operativo que todos usamos, ¿verdad? Es el primer sistema operativo que se ejecuta en la PC, ¿no? Ahora, ¿dónde está grabado ese código? Está grabado en la memoria RAM, en un chip de la tarjeta madre, ¿ya? O sea, aquí, ¿no es cierto? Aquí, en este chip, ahí está, ¿no?, almacenado el post, ¿ya? Que es un conjunto de instrucciones, ¿ya? Ahí está almacenado, ¿ya? Entonces, es lo primero que se ejecuta. ¿Y para qué sirve el post? Su trabajo es poner en marcha el hardware, ¿no es cierto? O sea, esto es verificar que cada uno de los componentes está funcionando correctamente. Una vez que verifica que todo está funcionando, ok, vamos a suponer disco duro, ok, ¿no es cierto? Memoria RAM, ok, entonces va verificando de esa forma cada uno de los componentes, ¿no? Y si todo está correcto, entonces recién le pasa al sistema operativo principal. O sea, después recién participa Windows, ¿ya? ¿Está bien? Entonces se da la verificación, ¿ya? La verificación. Ahora, ¿a qué se refiere? Hemos dicho que su trabajo es poner en marcha el hardware, ¿no es cierto? La parte física de la computadora. Entonces, cuando decimos poner en marcha el hardware, ¿qué significa o qué representa? Uno, reconocer los diferentes componentes que están instalados en la tarjeta madre, ¿verdad? Entonces, tenemos varios componentes y lo que tenemos que hacer es reconocer qué está instalado o armado dentro de nuestra tarjeta madre. Eso es, ¿no? Luego, lo que estábamos diciendo, se verifica el correcto funcionamiento de cada uno de estos componentes, ¿no es cierto? Luego, se determina dónde estaría instalado el sistema operativo principal, vale decir Windows. Puede estar en el disco duro, puede estar en un pendrive o puede estar en un DVD. Entonces, eso es lo que también hace POST. Identifica dónde está Windows, ¿no es cierto? Si está en el disco duro, si está en un pendrive o en DVD, ¿ya? Luego,
se encarga de arrancar el sistema operativo instalado, Windows, ¿no? Eso es lo que hace. Una vez que sabe dónde está, entonces su siguiente paso es ejecutar, ¿no es cierto? Le pasa el mando a Windows, ¿no? Y luego le avisa al sistema operativo Windows, ¿no? Cómo trabajar con los componentes, ¿ya? Vamos a suponer que aquí lo tenemos a Windows, ¿no es cierto? Al sistema operativo, que ni idea tiene qué componentes tiene la computadora, ¿no es cierto? Y resulta que aquí tenemos todos los diferentes componentes electrónicos, ¿no es cierto? Estamos hablando del disco duro, del microprocesador, de la memoria RAM, de todos los componentes que tiene, ¿no? Entonces aquí nuestro querido amigo BIOS, ¿no es cierto? Una vez que ya se ha asegurado que todos funcionan correctamente, ¿no es cierto? Y además que los ha reconocido que hay, entonces él se encarga de reconocer, entonces recién los presenta a ambos, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué, Windows? Te cuento que tenemos todos esos componentes, entonces así funciona, tienes caracteres, entonces Windows se entera gracias a BIOS, ¿no? Que les presenta. Y lo propio les presenta a los componentes, ¿sabes? Componentes, a todos los componentes, ¿verdad? Ustedes van a interactuar desde hoy en adelante con Windows, yo solamente eventualmente, y hasta aquí nos vemos, ¿verdad? Entonces todo con Windows, les presenta a ambos, ¿ya? Eso es lo que hace BIOS, ¿ya? Entonces, al hardware y al software, que este es software, no es el Windows, ¿no? El software y el hardware, que está aquí los componentes, entonces lo que hace es, les presenta entre ellos. De esta manera, cada cual sabe la existencia uno del otro. Ahora ya sabe, ¿no? Que con qué componentes electrónicos está la computadora y lo propio, también los componentes ya saben con quién van a interactuar, ¿no? De ahí para adelante. ¿Está claro? Entonces, ahí es el trabajo que hace el post. ¿Está bien? Entonces, dentro de sus actividades, ¿no? Esta es una de las actividades principales que tienes, que es verificar el correcto funcionamiento, ¿ya? Entonces, si la BIOS detecta un error, ¿ya? ¿No? Durante el post, emite uno o más pitidos por los altavoces del equipo, ¿ya? Si encuentra un error cuando alguno de los componentes está funcionando mal, entonces se comunica a través de pitidos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen un pitido, entonces ya saben que algo está mal, ¿no? Entonces, estos sonidos sirven para indicar al usuario dónde se ha detectado el problema y siguen diferentes códigos dependiendo del fabricante. Entonces, nos van a avisar, ¿no? A través de pitidos. A ver, veamos con más calma ese, esa verificación, ¿no? Si hay o no hay errores, ¿ya? En el post. Entonces, las verificaciones se realizan en dos pasos, ¿ya? En dos pasos. ¿Cuáles son? Lo siguiente. Se hacen uno cuando no hay video y con video. A ver, me explico. Hemos encendido nuestra computadora. A ver, todos van a probar ahora cuando tengan que abrir su torre y van ahora a experimentar esto. Entonces, cuando ustedes pulsan el botón de encendido, entonces van a ver que internamente está funcionando la computadora, ¿no es cierto? Internamente. ¿Qué es lo que está haciendo el BIOS a partir del post? Está verificando inicialmente los componentes principales, ya inicialmente. O sea, primero verifica si el microprocesador ya está o no está funcionando correctamente, ya. Todavía no hay nada en la pantalla de la computadora. Si ustedes van a hacer eso, van a escuchar que la torre está funcionando, pero todavía no hay nada en el monitor, ninguna imagen, ¿ya? Todo es un funcionamiento interno, ¿ya? Entonces, ve si está o no está. Entonces, si está funcionando, excelente, no hace ningún pitido, no lanza nada y pasa al siguiente componente. Luego verifica si la memoria RAM está o no está funcionando correctamente, ¿ya? Entonces, si ve que está funcionando correctamente, no manda ningún pitido y continúa con el siguiente, ¿verdad? Luego pasa a revisar la tarjeta madre, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Entonces, si está todo ok, entonces no pasa nada. ¿Cuándo se pueden arruinar estos componentes?
pues precisamente cuando en algún momento por algún accidente lo hagamos caer a la torre. Imagínense, ¿no? Puede pasar. Estás queriendo llevar a otro lado tu torre y de repente sin querer lo golpeas, lo haces caer. Recordemos que la tarjeta madre, como has visto, es apenas una tarjeta ahí, ¿no es cierto? Que es susceptible de rajarse, de tener algún problema, ¿no? Y lo propio es componentes, ¿no? Que se puedan... El golpe es del que hay que tener mucho cuidado. Ahí sí que nos puede pasar algo, ¿no? Entonces ahí podemos tener unos percances de tipo físico, ¿no? Ahí no podrían estar bien, ¿no? Y lo clásico, y ya vamos a ver a futuro, que lo que más se arruina es la memoria RAM. Realmente la memoria RAM es la que frecuentemente se arruina, ¿ya? Entonces, lo propio, verificamos la tarjeta de video, si tiene tarjeta de video, ¿no? Y si en alguno de estos componentes encuentra un error, entonces directamente nos lanza un pitido, ¿ya? Un pitido, un bip, ¿ya? Es característico. Entonces, atentos, muchas veces, entonces cuando tu computadora no arranca, ¿no es cierto? Lo apretas una y otra vez y nunca pasa a mostrarte una imagen, ¿no? Entonces solamente pitidos, así todo apagado. Entonces ya directamente tenemos que asumir y darnos cuenta que alguno de estos componentes está arruinado. Puede ser el microprocesador, puede ser la memoria RAM, que les he dicho que es lo más característico, la tarjeta madre o la tarjeta de video. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a llevar a un técnico, entonces lo primero que él va a hacer es precisamente ese diagnóstico. Va a prender el botón de encendido, ¿no es cierto? Y se va a fijar si el percance es con o sin video. Si hay el pitido sin video, entonces ya sabe qué podría estar mal, ¿ya? Entonces lo único que en esas circunstancias ellos hacen es le sacan la memoria RAM, ¿no es cierto? Entonces le ponen una memoria RAM que saben de antemano que está bien, y si con eso arranca la computadora, entonces directamente ya el diagnóstico es que tu memoria RAM está mal. Y te dicen, tiene que comprarse una memoria RAM, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que más se arruina? Y si no es la memoria RAM, verifican que está correcto, entonces pasan a revisar los otros componentes, ¿ya? Cuando no hay video. ¿Está claro? Muy bien. Una vez que pasa esta primera fase, entonces ahora entran a la segunda fase. Ahora sí, ya se visualiza, y por lo general sabemos que son las imágenes del BIOS, ¿no es cierto? Unas imágenes, ¿no es cierto? De la marca, una cosa así, de la tarjeta madre. Entonces, en ese momento ya nos podemos dar cuenta que está entrando a esta segunda fase. ¿Qué es lo que ahora hace? Miren, ahora se enfoca en los componentes, en los otros componentes físicos, ¿ya? Estos son los principales, son las claves, ¿no es cierto? Luego pasa a estos componentes, ¿no? De carácter secundario, como por ejemplo, verifica si tu teclado está o no está funcionando correctamente, si el mouse o el ratón que tienes está funcionando o no, el disco duro, ¿no es cierto? El lector de CD o DVD, ¿no es cierto? Y así todos los diferentes componentes electrónicos, ¿no? Entonces, si encuentra algún percance, también se va a manifestar a partir de los pitidos, ¿no es cierto? Ahora, los pitidos también tienen sus códigos, ¿no? Entonces, un pitido de repente de forma continua, tit, 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 o puede ser de repente ahí medio pausada, pit, pit, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al fabricante, también le han dado un código, cómo es que se lanza el pitido. Y entonces, también uno puede identificar ya de forma directa qué componente estaría mal, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace en el primer paso, ¿ya? En el post de verificar que todo está funcionando correctamente. Si es que, y nuevamente remarcamos, funciona todo ok, entonces le dice a Windows, ahora tú hazte cargo. Yo cumplí y te estoy dando que todo está funcionando correctamente, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, eso representa el primer paso del BIOS, el post. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? A ver, vamos a preguntar a alguien. Iván Orozco.
Sí, Inge, A ver, un resumen de lo que he hablado, por favor. hemos hablado del BIOS primeramente, Inge, y el BIOS está compuesto por el POS, el setup y el boot. El POS es el encargado o por el que pasa al encender la computadora, es lo primero el primer programa que cose y está encargado de analizar primeramente el correcto funcionamiento de todos los componentes de una computadora. Una vez que ya ha verificado que todos los componentes están correctos, da paso al sistema operativo y a partir de ese momento el sistema operativo es el encargado de realizar las verificaciones, el código del programa, ¿no? Y depende qué sistema operativo esté instalado en la tarjeta. Si puede ser un sistema operativo Mac, Windows o Linux. También los errores que detecta la BIOS lo transmite mediante pitidos, en los cuales hay errores sin video, los cuales podrían ser ocasionados por el procesador, la memoria RAM, la tarjeta madre, la tarjeta de video. Y esos son los principales bueno, si esos componentes son los que están haciendo error, la computadora no va a poder encender en todo caso. Después de eso vienen los errores que son con video, ¿no? Y esos son más que todo ya de hardware, el teclado, el ratón, o el disco duro o los DVDs. Excelente, muy bien, Iván, felicidades. Me encanta que así haya toda la atención. Muchas felicidades. Gracias, Iván. Muy bien, entonces ahí tenemos lo primero, que entra en funcionamiento que nos mencionaba, ¿verdad? Ahora veamos el setup, el segundo componente, ¿ya? El setup. Entonces, el setup, uno con carácter voluntario, puede entrar al setup, ¿no? El setup, sabemos que en inglés significa el ajustes, ¿no es cierto? Así como entramos a ajustes a nuestros celulares, tenemos un setup, ¿no? Entonces, que el usuario de forma voluntaria puede entrar a esto o como no también, ¿ya? Entonces, el setup es una información clave, ¿no? Donde guarda toda la configuración, la memoria CMOS, ¿ya? O sea, como hemos visto este chip, hay otro chip también que vamos a ver la memoria en la tarjeta madre y que es lo que se llama CMOS, ¿ya? Entonces, toda la configuración está guardado en esta memoria CMOS, ¿ya? Entonces, seguramente alguna vez nos hemos preguntado, ¿y cómo es que nuestra computadora siempre sabe la hora, esté o no esté conectado a Internet? ¿Dónde está guardado la hora, no es cierto? La fecha, ¿no? Por más que lo desconectamos de la corriente eléctrica, nuestra computadora siempre tiene al día la hora y la fecha. Pues precisamente esto es parte del setup y esa información está guardado en el CMOS, ¿ya? Como estamos viendo. A ver, veamos ahora este segundo componente, que hemos mencionado que el usuario puede ingresar cuando desee, ¿ya? O no también, ¿ya? Veamos el setup. Y esto es importante y toda su atención, por favor, aquí. Esto es lo que hacen los técnicos y lo que no hacemos o tenemos miedo y por lo cual muchas veces estamos con percances. Así que atentos aquí, por favor, ¿ya? Entonces, el segundo, ¿no? Componente del BIOS es el setup, ¿no? Y vamos a ver las teclas de acceso. Entonces, para acceder a la BIOS, o sea, vale decir a estos ajustes, se tiene que pulsar una tecla en concreto, la cual dependerá del fabricante de la tarjeta madre, ¿ya? Todo depende de la marca de tu tarjeta madre. Por ejemplo, si te has comprado una tarjeta madre en tu disco, en tu computadora que es del tipo ASRock, entonces puedes pulsar el F2 o bien puedes pulsar la tecla suprimir, ¿verdad? O sea, a ver, me explico. Tú inicialmente pulsas el botón de encendido, viene la corriente eléctrica, inmediatamente
pulsas F2 de forma así continua, F2, 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 ¿no es cierto? O bien lo que es la tecla suprimir, varias veces, ¿no? Entonces, una vez que reconoce que tú has pulsado, entonces va a ser bien característico que te va a salir una ventana, ¿ya? Una ventana, ¿no es cierto? Los antiguos que eran de color azul, ¿ya? El BIOS, que es el programa de color azul. A ver, les voy a mostrar. Estos son los modernos llamados los UEFI, pero inicialmente te va a salir en color azul lo que va a representar ese setup. ¿Ya? Es característico en color azul. ¿Ya? Si es que estamos usando una computadora antigua. Pero si estamos usando una computadora ya de las últimas, nos va a salir una ventana como esta, como estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, esto es el BIOS. Bueno, ya les adelanto, el BIOS era lo primero y luego se ha actualizado y es lo que llamamos el UEFI, ¿ya? Que es también el mismo, también lo llaman el UEFI BIOS, ¿ya? Entonces va a salir esta ventana. Entonces, si ustedes no pulsan estas teclas, entonces no pasa nada, se va a inicializar como siempre, ¿ya? Entonces, esta es la clave, lo que tenemos que aprender a manejar y lo que ustedes van a probar en sus casas, ¿ya? Entonces, si es una tarjeta madre Asus, lo mismo, si es Acer, si es Dell, ¿no? Si es una HP, una F10, si es Lenovo, F2 en las portátiles y F1 en sus PC de escritorio. Si es MSI, suprimir. Entonces, todo depende qué marca es tu tarjeta madre, ¿ya? En Samsung F2, en Toshiba F2, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hubiese sido interesante que se pongan de acuerdo entre todos y manejen un estándar, ¿no? Pero lastimosamente no hay, podemos observar que hay de todo, algunos F1, otros F2, F12, en algún caso suprimir, ese es lo malo, ¿no? Entonces hay que probar con cualquiera de esos si no sabemos qué marca es nuestra tarjeta madre, ¿ya? Entonces, de eso, o sea, inmediatamente hemos eh, pulsado el botón de encendido, inmediatamente hay que pulsar F2, F2 y es F2, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma les va a salir esta ventana. Entonces, una vez que visualicemos esta ventana, ¿no es cierto? Entonces ya estamos en el segundo componente, los ajustes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? ¿No es cierto? ¿Qué se hace aquí? Miren, lo siguiente. Esta es la parte clave, por lo hemos puesto en negrilla. Se puede cambiar, ¿ya? Cambiar desde qué dispositivo arrancaría el sistema operativo, ¿ya? Puede ser desde un disco duro, puede ser desde un pendrive o puede ser DVD, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando nosotros no hacemos nada, entonces lo que pasa que hemos dicho que el BIOS a partir del post, ¿no es cierto? Le pasa la posta a lo que es Windows, ¿no es cierto? Pero Windows, ¿no es cierto? Este Windows va a estar, ¿no es cierto? Guardado en el disco duro, hard disk, ¿ya? Disco duro, hard disk. Va a estar guardado en el disco. Entonces siempre va a ir a buscar al disco duro, en el disco duro Windows, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver que este sistema operativo del disco duro lo pasa a la memoria RAM, que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces lo busca en el disco duro. Pero sin embargo, ya, para las reparaciones cuando tu sistema operativo ha caído, ¿no es cierto? Tu disco duro no da, ¿no es cierto? Un virus de eso que lo ha matado tu sistema operativo. Entonces ya no vamos a ir a buscar Windows del disco duro, pues, ¿verdad? Entonces para reparar vamos a ir a buscar en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde? Puede ser en un pendrive, ¿no es cierto? El instalador que puede estar en un pendrive o podemos estar usando un DVD. Entonces, la computadora tiene que saber dónde va a buscar, ¿no es cierto? Entonces, la forma de decirle a la computadora dónde va a buscar es entrar al setup del BIOS, ¿ya? Al setup. Entonces, vean, aquí en esta parte inferior, no siempre es lo mismo, por favor, no es lo mismo, les voy a mostrar algo. ¿Dónde está? ¿Ya? No siempre es lo mismo. Vean, esto en el caso de una tarjeta madre MSI,
tiene aquí su respectivo setup, que pues vemos de este color rojo, ¿no es cierto? Y de esta otra tarjeta madre Asus también tiene su propio formato, ¿no es cierto? Su ventana. O sea, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, no se van a sorprender, depende cuál es tu tarjeta madre, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, pero sin embargo, siempre vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar el boteo de prioridad. O sea, aquí le estamos diciendo dónde va a buscar el sistema operativo. Entonces, aquí por defecto va a estar en el disco duro, ¿no es cierto? Pero también aquí, ojo, ¿y qué pasa si tú tienes 3 discos duros? Hard disk 1, hard disk 2, hard disk 3. Entonces, la computadora también tiene que saber dónde va a ir a buscar, porque eh, el sistema operativo puede estar en el disco duro 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que especificar y decirle, ¿sabes qué? En primer lugar, el sistema operativo vas a buscar en el disco 3, ¿no es cierto? Esto podría estar con el Windows 11. Esto podría estar, podemos tener varios, ¿no es cierto? Aquí podemos tener Windows 10 y de repente en cada, vamos a suponer que usamos diferentes sistemas operativos y en cada disco tiene su propio, ¿no es cierto? Entonces, diferentes, que también podemos hacer, ¿no? Entonces, uno tiene que especificar dónde tiene que buscar el sistema operativo con el que vas a trabajar, ¿no? Y aquí. Entonces, si digo 3, entonces va a buscar y ¿qué va a ejecutar? Va a ejecutar Windows 11, ¿no es cierto? Entonces, la computadora se va a prender con Windows 11, ¿no? Entonces, a futuro, de repente, quieres trabajar con Windows 10, entonces entras al BIOS y dices, un momentito, ya no quiero que busques en el 1, en el 3, quiero que busques, ¿no? Entonces aquí vas a hacer el cambio. Dirás, quiero que busques en el disco duro 2, ¿no es cierto? Entonces entras y lo cambias aquí, ¿no es cierto? Entonces lo va a buscar. Ahora tu computadora va a entrar con Windows 10, ¿no? Esto no lo va a dar importancia. Y así. Entonces puede estar en diferentes discos. Entonces esto es también útil muchas veces. Tu sistema operativo ha caído, se ha arruinado tu Windows 11. Entonces no tienes que preocuparte. Entonces lo único que haces a tu BIOS, especificas que entre en, eh, en el disco duro 2 y listo, ¿no? Entonces no tienes que estar en problemas. Ya, imagínense, este conocimiento es clave, ¿no es cierto? Entonces ya uno cae, el sistema operativo no caiga, uno tranquilo con este conocimiento, ¿no? Entonces ahí es donde hace cambio. Ahora, pero sin embargo, también puedes tener el sistema operativo con el pendrive. Entonces un pendrive te compras de 4 gigas o de 8 gigas y listo, hay tu sistema operativo. Aunque se caiga, qué sé yo, los 3 discos duros, el 1 cae, el 2 cae, el 3 cae, entonces tú tranquilamente del pendrive puedes ejecutar tu sistema operativo, ¿no es cierto? Entonces, tu sistema operativo va a estar guardado bajo 7 llaves en una parte de tu pendrive, pones, lo conectas al puerto USB, entonces entras a BIOS y le dices, ¿sabe qué? El sistema operativo lo vas a buscar en el pendrive. Entonces va a buscar y listo, de ahí se va a ejecutar. Oh, interesante, ¿no es cierto? O también a partir de un DVD para lo que es la instalación, por ejemplo, ¿no es cierto? De lo que es un nuevo sistema operativo o el mismo sistema operativo si ha caído, si ha fallado, ¿no es cierto? O también el instalador en el pendrive o lo que es un rack, ¿no es cierto? Discos duros externos también puedes tranquilamente, ¿ya? Entonces, pero aquí la clave es el tema del manejo del setup. Aquí hay que. Entonces tú cambias, entonces también puedes N veces volver a la situación anterior, ¿no? No, por eso no hay riesgo, ¿ya? Aquí uno tiene miedo, ucha, realmente ve pantalla azul y ucha, temoriza, pero ahora ya sabemos, nada de temor y les voy a pedir que metan mano a eso, queridos estudiantes, ¿ya? Cualquier cosa se puede, a menos que hurles con otras cosas, ¿no? Entonces, con criterio también, por favor. Muy bien, ¿qué más podemos cambiar en el setup? Podemos modificar la fecha y la hora, ¿no es cierto? Aquí es donde vamos a poder cambiar la fecha y hora, ¿no es cierto? Habíamos dicho esa información que va a estar guardado, ¿no es cierto? En el chip, en el CMOS en este caso, ¿no? Entonces, gracias. Y aquí está algo importante, es por qué nunca, digamos, se pierde
lo que es la fecha y hora de nuestra computadora, porque está, cuando lo desconectamos de la parte eléctrica, el que le está dando energía es precisamente esta pila, ¿no es cierto? Esta pila que tiene 3 voltios, ¿no es cierto? Le está dando energía y es por eso que no se pierde ni el código, o sea, el programa que está guardado el post, ni lo que es la fecha hora, ¿no es cierto? Gracias a eso, ¿ya? Y les adelanto, la pila dura 5 años, ¿ya? 5 años, depende del uso intenso que le des. Ya atentos aquí. A mí me ha pasado una vez que de repente mi computadora no daba, ¿ya? No daba, no prendía. Yo me he asustado y qué rayos ha pasado, que no sé qué, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el problema? Pues que resulta que mi pila estaba agotada. La solución era cuestión nomás de poder reemplazar la pila redondita y ya estaba. Entonces, si tú tienes más de 5 años tu computadora, entonces, si algún momento tu computadora no da, entonces recuerda que ya la batería ya estaría agotada, ¿no es cierto? Y tendrías que reemplazar. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, también podemos cargar los ajustes de fábrica. Entonces, cualquier cambio, siempre podemos regresar a la situación de fábrica. Ahora los nuevos UEFI, ¿no es cierto? Podemos actualizar la BIOS, ¿no? Es como nuestros celulares, ¿no es cierto? Vienen con una versión de un sistema y podemos ir cambiando. Lo mismo podemos actualizar, pero esta vez lo que viene el BIOS, el programa, ¿no? También podemos crear, miren, esto es importante, crear, cambiar o desactivar la contraseña de acceso. A nuestra computadora le podemos poner, podemos activar una contraseña, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, o bien desactivar. También todo eso lo hacemos dentro del BIOS, ¿no? También podemos activar o desactivar el logo de lo que es del fabricante de la placa base en el arranque, ¿no? No queremos ver a cada rato que salga Asus, ¿no es cierto? Hay como ventana principal, entonces aquí podemos entrar al BIOS y desactivar, ¿no? Eso y muchas cosas, aquí solamente he puesto lo más importante, ¿no es cierto? Y uno entra y puede hacer esos cambios aquí dentro del BIOS, ¿ya? Pero como decía, la parte más importante y del que más vamos a usar es precisamente de especificar de dónde tiene que arrancar el sistema operativo. ¿Está bien? Entonces, eso es el setup. ¿Hay alguna pregunta? Entonces el setup que es color azul, como lo estamos viendo, este es el color azul que les estaba mencionando, ¿no? Este era el antiguo, el BIOS antiguo, ¿ya? Bien, entonces ese es el segundo componente que tiene el BIOS, es un sistema, ¿verdad? Ahora, el tercero es el buteo, ¿ya? ¿A qué nos referimos con el buteo? Una vez que ya hemos verificado que todo está funcionando correctamente, entonces directamente pasaríamos a lo que representaría el buteo, ¿no? Entonces este 2 es con carácter opcional, ¿no? Si el usuario coloca F2 o suprimir, entonces entra setup, pero es opcional. Entonces puede pasar directo del paso 1 directo al paso 3, que es el buteo, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué es ese paso 3 del buteo? Ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, el paso 3, lo que es el buteo, es el cargador de arranque. A ver, ¿a qué nos referimos? La palabra booteable, que vamos a usar bastante, proviene de la palabra boot, ¿no? Que en términos informáticos significa arranque, ¿ya? En inglés, entonces boot es arranque, lo que va a inicializarse, ¿no? Se refiere a que una unidad extraíble, ¿ya? Un pendrive, por ejemplo, es capaz de iniciarse sola sin necesidad de un sistema operativo, ¿ya? O sea, sola sin necesidad de un sistema operativo, ¿ya? A eso nos referimos lo de bootear. Entonces, de acuerdo a los ajustes en setup que ya hemos visto, se busca el sistema operativo. Lo que nos interesa es el sistema operativo, ¿no? Si se encuentra un sistema operativo capaz, entonces el BIOS le va a pasar el control, ¿no? Le va a decir, tú ahora te haces cargo, ¿no? Entonces, el sistema operativo seleccionado es cargado en la memoria RAM, que a futuro ya lo vamos a ver, solo por lo pronto sepan que del disco duro, ¿no es cierto? Que por lo general ahí está Windows, ¿no es cierto? Windows, cualquier sistema operativo, entonces pasa a la memoria RAM.
¿ya? Y junto con los parámetros adecuados, el control se pasa al sistema operativo activado recientemente, ¿ya? Entonces, post es primero, y luego del post, si todo está en funcionamiento, todo ok, entonces recién lo pasa a Windows, ¿no es cierto? Y Windows va a estar en el disco duro, ¿ya? Eso es entonces dentro lo que es el disco duro, les adelanto, vamos a tener un tema muy aparte, pero les adelanto, el disco duro va así, ¿no? Internamente son varios discos y ahí está el código en términos de bits, ya sabemos los bits, ¿no es cierto? Ahí está como bits guardado Windows en lo que es el disco duro, ¿no? Entonces ese Windows se carga la memoria RAM, ¿ya? Entonces depende, ¿no? La especificación que hemos dicho en setup. Si hemos dicho que busque Windows en el pendrive, lo va a buscar en el pendrive o lo va a buscar en el DVD, ¿no? Un booteable, por ejemplo, un DVD es booteable, ¿verdad? Si tiene el instalador, entonces no necesita de ningún sistema operativo y directamente se va a ejecutar directo del DVD, ¿no? Puede ser el booteable, puede ser un DVD, puede ser un pendrive directamente que ingrese o bien podría ser directamente lo acostumbrado del disco duro, ¿no? Tenemos esas alternativas, ¿no? De acuerdo al setup. Bien, entonces una vez que tenemos algo booteable, entonces el post cumple su deber, y no es cierto, como primer paso, y ahí lo dará a uno de ellos el mando, ¿no? Depende de donde hemos especificado en el setup. ¿De acuerdo? Ese es entonces el paso, el último paso, ¿no? El booteo. ¿Ya? Ahora, ese paso del buteo podemos aprovechar de muchas maneras, ¿ya? Miren, ese buteo, ¿ya? Podemos decirlo, y hoy en día esto es lo mejor, el pendrive, ¿no es cierto? El pendrive sabemos que son bastante rápidas. Antes sucede que el instalador, ¿no es cierto? Generalmente lo teníamos en un DVD, aquí estaba en bits, ¿no es cierto? Digamos, el instalador del Windows 10, ¿ya? Entonces se compraba antes los instaladores, bueno, como ahora también, ¿no? Vamos y nos compramos instaladores en DVD y ahí está, ¿no es cierto? En términos de bits y byte todo lo que es el instalador, ¿no? Pero sin embargo, este instalador lo podemos llevar a un pendrive, ¿ya? Y eso vamos a aprender también. Todo esto podemos llevarlo a un pendrive. Y nos conviene un pendrive, porque la velocidad de lectura es mucho más, ¿no es cierto? 5 a 10 veces mucho más rápida eh, de un de un pendrive, ¿no es cierto? Y lo conveniente es llevarlo al USB 3. Ahí tenemos el 3.1 y 3.2, ¿no es cierto? Entonces, para que que sea mucho más rápido, es lo que les aconsejaría, ¿no? Y que si nos vamos a comprar un pendrive, que sea pues del tipo USB 3, hemos dicho que es color azul, ¿no es cierto? Para poder diferenciar. O sea, la tasa de transferencia de bits va a ser mucho más rápida, ¿no es cierto? Comparado a un DVD. Entonces, ahí en nuestro pendrive podemos tener cualquier sistema operativo, ¿no es cierto? El que manejes, ¿no? O puedes tener varios a la vez, ¿no? Entonces, el 7, el 8, el 10, o bien ahora el 11, ¿no? Cualquiera lo puedes tener en tu pendrive. Entonces ya no necesitas, como antes, el DVD. Entonces directamente a partir del pendrive puedes tener los instaladores, ¿no es cierto? De estos sistemas operativos. ¿De acuerdo? Entonces se te arruina, tu sistema operativo cae, entonces inmediatamente agarras, tal vez lo recomendable es tener un pendrive exclusivo para instalaciones, ¿no? Cuando tenemos justamente situaciones críticas, entonces agarras el pendrive y a partir de ahí vas instalando tu sistema operativo, ¿ya? Una maravilla. Eso es lo que haríamos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Entonces ya sabemos, entras al BIOS, a lo que es su componente que son ajustes, ¿ya? O lo que es setup, ¿ya? Entras ahí, ya sabemos cómo entrar, entonces le dices que vas a bootear de dónde, le vas a decir que tienes que bootear o tiene que buscar en el pendrive, ¿no? Eso lo tienes que especificar, ¿no? El pendrive, pero previamente, a ver, esto es importante. O sea, lo que haces es lo siguiente. Necesitas apagar, lo apagas tu computadora, entonces,
y conectas el pendrive, ¿no es cierto? El pendrive conectado en el USB correspondiente, ¿no? De esa forma, entonces, pones el botón de encendido, ¿no es cierto? Entonces el programa va a reconocer lo que tienes, ¿no? Hay un pendrive, entonces pones, qué sé yo, F2 o suprimir para entrar a ajustes, ¿no? Y ahí cuando entras a BIOS, entonces especificas que tu sistema operativo, que lo busque en el pendrive, ¿no es cierto? Le vas a decir que busque en el pendrive, entonces va a bootear, o sea, lo que es el arranque, ya no va a buscar en el disco duro, entonces va a buscar en el pendrive, ¿no? Vamos a suponer que tu Windows estaba en tu disco duro, entonces como está mal, ¿no es cierto? Como ha caído tu sistema operativo, por ejemplo, por un tema de virus, ¿no? No da tu Windows, entonces cada vez que quieras acceder al disco duro no va a dar porque está caído tu sistema operativo. Entonces la alternativa es decirle que busque el sistema operativo ya no en el disco duro, sino en el pendrive, ¿verdad? Y en el pendrive vas a tener el instalador, ¿no? Del software de tu gusto y procedes a instalar, ¿no es cierto? Entonces lo vas a reemplazar a este sistema operativo anterior, ¿no? Lo va a borrar y lo va a reemplazar, ¿no? Entonces, cuando estemos haciendo correr el instalador, ¿no? Entonces nos va a preguntar si queremos borrar, entonces lo borramos y lo reemplazamos por el nuevo sistema operativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi consejo, acostúmbrense ya a instalar una y otra vez. Sí, la primera vez un poquito uno tiene miedo, ¿no es cierto? Les cuento por experiencia también, ¿no? La primera vez, recuerdo, a ver, les voy a contar. Es clásico que muchas veces estás apurado o haciendo un trabajo y de repente cae tu sistema operativo, tu computador se arruina, ¿no? Un virus o algo y digamos estás en pleno trabajo 2, 3 de la mañana y tienes que presentar un proyecto al día siguiente y hacer una licitación, un proyecto de consultoría o algo, y es clásico que nos pasa dentro de nuestra profesión. Entonces, ¿qué hacía? Pues tenía una amistad donde te tocaba puertas y me ayudaba, ¿no es cierto? Pero imagínense ir a tocar la puerta a 3 de la mañana y no es cierto. Es por eso que un día dije, a ver, viendo, no siempre es difícil, entonces me compré un DVD que sabemos que hay para vender directamente, entonces metí ahí y aprendí ahí, ¿no? De que tengo que especificar en el BIOS que tiene que buscar el sistema operativo en el DVD, ¿no es cierto? Entonces, solamente es cuestión de seguir todos los pasos, entre ellas es especificar dónde, si está particionado tu disco duro, dónde lo vas a instalar. Si quieres borrar la información anterior, ¿no es cierto? Y es cuestión nomás de seguir. La primera vez si uno cuesta y ya lo tienes instalado. Entonces ya una vez que ya había pasado esa fase, entonces ya no tenía necesidad de buscar al amigo, ¿no? Entonces cualquier momento caía mi su sistema operativo, entonces era cuestión nomás de volverla a instalar, ¿no? Entonces ahora el instalador lo podemos llevar el pendrive mucho más rápido, ¿no? Si con el DVD te tomaba, a ver, más o menos unos 30, 40 minutos instalar el sistema operativo, entonces con un pendrive ya te toma 10, 15 minutos, ¿no? Estás ganando tiempo, ¿ya? Entonces, les recomiendo entonces hacer esos pasos, ¿ya? Cuando llegue a caerse el sistema operativo. Bien, también con lo que es el buteo, les voy a hablar, solo les adelanto, vamos a hablar del Acronis, que realmente esta es una maravilla. No es el único software de este tipo, hay otras también, pero este es el que acostumbro a usar. Ya les voy a contar la Acronis, que también es usando esta herramienta del buteo, ¿no? Entonces, Acronis lo tendríamos en el pendrive, ¿ya? Como un sistema operativo ahí guardado, como buteable, y ejecutamos Acronis, ¿ya? Entonces, Acronis, ya vamos a ver, cae tu sistema operativo, ya no tienes que estar empezando todo de cero, sino directamente lo tendrías una copia imagen de todo aquí en tu pendrive y listo, rescatas y no tienes que estar instalando de cero. Imagínate tu sistema operativo, Word, Excel y todos los otros que uses, eso te toma una hora, 2 horas, hasta 3 horas ir instalando cada uno de tus programas.
Y aquí viene la solución que es Acronis, ¿no? Una maravilla, ¿ya? Eso les voy a estar contando. Y también aprovechando lo que es el buteo, ¿no? De especificar que llegue a butear de nuestro pendrive, ¿ya? Otro uso del buteo, también les voy a hablar de lo que es el Hirens, ¿ya? Que este es también un utilitario que los técnicos sí o sí lo tienen, ¿no es cierto? Que son herramientas ya de muchos programas internos y que justamente a través del buteo, ¿no es cierto? Donde Hiren estaría en tu pendrive, entonces tienes un listado de programas con la que vas a poder salvar cuando estés en situación, ¿no? De riesgo, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante también el buteo, ¿ya? Muy bien, entonces eso y muchas cosas más que les voy a estar contando. Ahora, quisiera hablarles del UEFI. Entonces hemos dicho que antes el antiguo era el BIOS. Ahora tenemos el UEFI, que también es el BIOS con mejoras, ¿ya? Entonces, UEFI es el sucesor de BIOS, ¿no? ¿Ya? Es el sucesor del BIOS que hemos visto. Entonces, todo es lo mismo, tiene los mismos componentes, ¿no es cierto? El post, el setup y el buteo, ¿no? Entonces, las siglas UEFI, ¿no? Viene justamente de esta palabra que tenemos en inglés, que significa interfaz de firmware extensible unificada, ¿ya? Entonces, varias empresas, bueno, aquí les voy a contar. A mediados de la década pasada, las empresas tecnológicas se dieron cuenta de que el BIOS estaba quedándose obsoleto y 140 empresas de ellas se unen en la fundación UEFI para renovarla y reemplazarla por un sistema más moderno, ¿no? Ahí viene UEFI. Entonces, miren, la BIOS lleva presente en los ordenadores desde los años 80, imagínense, bastante antiguo, ¿no es cierto? El BIOS, y bueno, ahora es reemplazada por lo que es el UEFI, ¿ya? Entonces, si nos vamos a comprar unas computadoras con las tarjetas madres, así flamantes, entonces todos ya con UEFI van a estar, ¿ya? A ver, veamos una comparación del UEFI versus el BIOS, ¿no? Entonces, el BIOS, aquí está aquí, el BIOS es este, ¿ya? Y versus aquí el UEFI, ¿no es cierto? Aquí en la parte derecha. Tiene un diseño muy antiguo, el MC2, ¿ya? No sé si han conocido el DOS, que era el primer sistema operativo. Entonces, su formato va de esa forma, ¿no? Imagínense del año 80, ¿no es cierto? Y solo te puedes mover, miren, por él mediante el teclado. Eso es lo interesante, ¿no? Cuando entrabas al BIOS, solo a través del teclado, de las flechas arriba, abajo, recién, y el enter. Con eso tenías que moverte por cada uno de los comandos, ¿no? En cambio, la UEFI, en cambio, tiene una interfaz muchísimo más moderna porque permite incluir animaciones, sonidos, y te permite, es lo importante, y te permite utilizar el mouse, el ratón, para interactuar con ella, ¿no? Entonces ahora tranquilamente usamos el mouse. En ese entonces no reconocía el mouse, todo era a partir de los cursores del teclado para moverse por cada comando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la diferencia es esa. Ahora, miren lo interesante del web. Puede conectarse a Internet para actualizarse inclusive, ¿no? Entonces, tiene esa propiedad. El arranque del ordenador es más rápido con UEFI de lo que era con BIOS, ¿no? Es más rápido. Su interfaz, mucho más moderna, como estamos viendo, renovada y fácil de utilizar. Entonces, adiós a la interfase con fondo azul de lo que era el BIOS, ¿no? El color que le caracterizaba el BIOS en ese entonces era el color azul, y ahora todo color rojo, azul, como hemos visto, ¿no? El UEFI mucho más moderno, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ventajas que tiene el UEFI: compatibilidad para particiones de unidad de discos duros superiores a 2 terabytes, ¿no? Entonces, la limitación del BIOS era que precisamente te podía reconocer hasta un máximo de 2 terabytes en tema de la capacidad de tus discos duros, pero ahora con el UEFI puedes usar discos duros superiores a los 2 terabytes, ¿no? Si te has comprado un disco de 3 terabytes, entonces no te va a dar con el sistema anterior, tendría que ser UEFI necesariamente, ¿no? Luego, compatibilidad para más de 4 particiones por unidad, miren que realmente, ¿no? Entonces, tienes tu disco duro, ¿no es cierto? Y el hard disk, y lo puedes particionar, que sé yo, la partición C, la partición D, la partición E y la partición F. Mire,
podemos particionar hasta 4. Imagínense, ¿no? Aquí generalmente, por ejemplo, para Windows está el sistema operativo y los programas, ¿no es cierto? Esto puede ser para guardar documentos, para una cosa y ahí, ¿no? Podemos particionar hasta 4 particiones. Ahora, la otra ventaja, ya hemos dicho que es el inicio rápido, la gestión eficiente del sistema y de la energía, la gestión de fallos y confiabilidad robusta, ¿no? Mucho mejor en términos de poder manejar, ¿no? Eso es la ventaja que tiene estos últimos, ¿no? Entonces ahí lo vemos en tamaño grande, el UEFI, ¿no es cierto? Como bien aquí, esta es la parte más usada, la prioridad de buteo, ¿no? Entonces uno entra F2 o suprimir o lo que ven, aquí hemos hablado en algún momento es F2 y todo, entras y entras aquí y aquí especificas el buteo, como ya hemos mencionado, el disco duro, 1, 2, 3, pendrive, dividir, donde gustes que busque el sistema operativo, ¿no? O lo que va a arrancar inicialmente, ¿ya? Entonces, también hemos visto que no solamente es así de ese color, puede ver de otro color como estamos viendo, ¿no? Este es de la tarjeta madre MSI, ¿no? Entonces, lo propio tiene aquí sus ajustes, ¿no es cierto? Aquí, miren, prioridad, el orden, ¿no es cierto?, de buteo. Entonces, opción 1, UEFI va a buscar del disco del hard disk, ¿no ve? Como opción 2, el CD o el DVD, ¿no es cierto? Como opción 3, va a buscar USB, un floppy. O sea, si no hay aquí algo que arranque, entonces va a pasar a buscar en un DVD. Y si no hay aquí, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que en un cierto momento encuentre un sistema operativo del que pueda ejecutarse, ¿ya? Entonces aquí es donde en opción 1 uno hace enter y puede especificar que sea pendrive, DVD, ¿no es cierto? Aquí lo propio, ¿no? El modelo es diferente, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Bien, entonces eso es lo que, digamos, el tiempo nos está dando. A ver, porque sí, ya es 5:02. Entonces, la siguiente clase les voy a hablar de pendrives booteables, ya cómo hacer un pendrive que sea booteable, ya. Entonces, primero un concepto y después voy a hablar de algunos programas. Entonces, realmente este concepto es muy importante, como hemos visto cuando caiga nuestro sistema operativo, nuestra computadora, entonces ya no tenemos que estar asustados, ya nosotros mismos podemos repararlo y ese es el objetivo de nuestra profesión como ingenieros civiles, ¿no? Cuando algún momento cae, ya no estar ahí en cuadritas, ¿no? Sino que nosotros mismos podamos resolver, ¿ya? Ese es el objetivo que estudiamos. Entonces, todo eso lo vamos a ver la siguiente clase, así que va a estar muy, muy, muy importante. Entonces, en resumen, ¿qué hemos hecho hoy, queridos estudiantes? Vamos a hacer, primero viene el encendido de la computadora y luego entra la energía, se transforma en menor voltaje y lo primero que se ejecuta es el BIOS. El BIOS es un sistema. Está compuesto de una parte física, el hardware, y de una parte lógica, que es el software, ¿verdad? Entonces, lo primero que entra en ejecución es el POST, que verifica que todo está funcionando correctamente. Si está funcionando, pasa el control al sistema operativo principal, al Windows, ¿no es cierto? En función al setup, donde diga dónde voy a buscar el sistema operativo, ¿no es cierto? El booteable, ¿no? Que puede estar en el disco duro por lo general, un pendrive, un DVD, ¿no es cierto? Luego, componente 2, el setup, que el usuario ingresa de forma voluntaria apretando en función a la tarjeta madre, ¿no? Al fabricante, F2, suprimir o cualquiera, ¿verdad? Entonces, una pantalla azul, las antiguas y las modernas son los UEFI. Y ahí especialmente especificamos, y el más usado es especificar dónde va a buscar, ¿no es cierto?, el booteable. El tercer componente es el buteo, ¿no es cierto? Entonces, en base al setup que se ha especificado, entonces va a buscar el programa booteable, ¿no? En el pendrive, en el DVD, un disco duro externo o el disco duro, entonces se va a ejecutar. Y ahí vamos a tener ya lo que tenemos, la visualización del sistema operativo, ¿no es cierto? Cuando se prende la computadora. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, después de esto, ya viene lo que va a ser el tema del disco duro. Ya nuestro sistema operativo, vamos a poner que está en el disco duro,
y vamos a ir viéndolo de forma secuencial hasta entender y comprender cómo funciona nuestra computadora. Todo este conocimiento es importante para que a partir de eso ya sepamos cómo funciona nuestra computadora y nos permita tomar decisiones. Ya no tengas que ir a una tienda y comprar y tengas que ver, ahora ya sepas elegir cuál componente es mejor, ¿no es cierto? Y tomes decisiones, ¿de acuerdo? Y más que todo, cuando tengas situaciones de emergencia, sepas reparar tu computadora, ¿ya? Entonces, queridos estudiantes, atentos. La siguiente clase, estamos quedando que todos, entre hoy día y mañana, van a abrir, teniendo cuidado de la corriente estática, la tapa de sus computadoras, ¿ya? Van a visualizar, van a reconocer los componentes y voy a preguntar a cualquiera de ustedes. Todos, por favor, sin excepción, ¿ya? No tienes, préstate, busca algún amigo, amistad y de paso le cuentas, ¿no es cierto? Le enseñas, porque no muchos saben este conocimiento tan importante, queridos estudiantes. Entonces, más enseñas, más aprendes tú, ¿ya? Le enseñas a cualquier amigo, mira lo que hay, que aquello, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, estamos quedando en eso, queridos estudiantes. Mejoraremos lo siguiente. Prefiero yo que sea mejor con algo concreto, ¿ya? Porque si les digo así, me van a decir que sí y yo les voy a tener que creer, pero mejor les sacan una foto lo que han abierto, ¿ya? Entonces, en este momento estoy creando una tarea y voy a poner, a ver, vamos a poner práctica, abrir y reconocer componentes de PC, ¿ya? Entonces, instrucciones. Adjuntar una fotografía de la experiencia con sus comentarios respectivos, ¿ya? Entonces, con su código, no se olvide. Entonces, esto lo vamos a hacer para la siguiente clase. Hoy es jueves, entonces tenemos clases el día viernes 1 de abril. Tenemos clases 12:45, ¿verdad? Entonces, hasta esa hora, ¿ya? Hasta 12:45. Entonces, dentro de lo que se refiere a nuestras prácticas. ¿Listo? Entonces, estoy creando la tarea. Ahí van a poner las fotografías de su experiencia. ¿Está claro, no? Y saben que esa fotografía y sus comentarios con su código respectivo. ¿Ya? Entonces, tal vez sus comentarios lo pueden adjuntar en Word, ¿ya? En Word y más la fotografía, tanto la fotografía como lo que es en Word, nombrado, como ya saben, con el código de estudiante que tienen cada uno de ustedes. ¿No es cierto? ¿Hay alguna pregunta, consultas, por favor, queridos estudiantes? Inge, una consulta, disculpe. Sí, adelante, Juan. Puede ser de igual de mi laptop, pero no se va a ver mucho, digamos, el tema de... Exacto. Uy, ahí está medio complicado, Juan. Si logras, no quisiera que arruinen también, ¿no? Pero si logras a partir de un video tutorial que siempre en YouTube de abrirlo y todo, excelente, ¿ya? Pero por favor, a su responsabilidad también eso, porque yo prefiero de una torre que es más fácil abrir, pero sin embargo, si la situación lleva a eso, entonces también, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, por favor, adelante. Sí, solo una imagen sería suficiente, eso, porque quisiera una constancia, hay una selfie ya de que ustedes ahí están con la computadora tocando, puede ser una, dos, tres fotos, ¿no? Es la constancia. Porque si no hago esto, yo sé, ¿has visto? Sí, sí, todo el mundo, ¿no? Entonces, mejor la constancia. Y esto por su bien, queridos estudiantes, por su bien. De verdad, esto lo hago con mucho cariño, queridos estudiantes. Ya les había dicho que cuando he tenido que armar este contenido, lo he hecho pensando en ustedes y pensando, ¿no es cierto?, de las amargas experiencias que yo he pasado, que no me gustaría que pasen, ¿ya? Así que esta es una gran oportunidad para ustedes, ¿ya? En términos de
poder profundizar, y ya van a ver que este conocimiento y esta experiencia es algo que lo van a tener toda su vida, ¿ya? Entonces, ya les había comentado esas experiencias de algunos estudiantes, ¿no? Que les comentaba, siempre hay estudiantes bastante agradecidos que alguna vez se me han acercado y me han dicho, ingeniero, le agradezco en gran manera, ¿no? Ahora ya entiendo, me compré una computadora buena, ya no es como antes que tenía de repente ni saber qué era, y todo encapsulado y no sabía lo que pasaba por dentro, ¿no? Y de verdad que esas palabras realmente levantan el ánimo, ¿no es cierto? Y eso es lo que desearía de ustedes, que realmente sea de mucho provecho este conocimiento. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más, queridos estudiantes? Muy bien. Entonces, tengan una linda tarde, un abrazo a la distancia y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.